Eran las 3 de la madrugada. Totalmente ebria, Camila le grabó un video desesperado a su exnovio, pero sus dedos temblorosos cometieron un error fatal. El video no fue para su ex, fue para Santiago Vargas, el CEO millonario y frío de su compañía. A la mañana siguiente solo tenía un mensaje de él: mi oficina 9A, urgente. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El sabor metálico del pisco barato, un quebranta de supermercado que prometía más de lo que cumplía, aún era una película agria en el paladar de Camila Quispe. Eran las 3 de la madrugada y su pequeño apartamento en Barranco, usualmente vibrante con el ruido del tráfico y la música de los vecinos, estaba sumido en un silencio profundo, roto únicamente por el zumbido lastimero del refrigerador y, ahora, por el eco de sus propios sollozos grabados. El aire estaba cargado con el olor a encierro y la innegable fragancia de la autocompasión. Camila miraba la pantalla de su smartphone, el arma del crimen, por 10ª vez. La imagen en el video era patética, una versión de sí misma que la Camila de las 9 de la mañana despreciaría. El rímel corrido formando mapas oscuros bajo sus ojos enrojecidos, su cabello enredado y una camiseta vieja que había pertenecido a él. Su voz, rota y pastosa por el alcohol, articulaba una declaración de amor desesperada y furiosa dirigida a Diego, el ex que no solo le había roto el corazón, sino que la había bloqueado de toda red social existente. «Yo solo quería que vieras lo que perdiste, Diego, imbécil», decía su yo borracha a la cámara, antes de que la indignación se disolviera en un gemido lastimero. Satisfecha en su estupor etílico, sintiendo esa falsa catarsis de quien aprieta el gatillo de un arma vacía, apretó enviar. La pantalla del celular parpadeó, confirmando la acción. Mensaje para Diego ex. Con un suspiro que fue mitad alivio y mitad desesperación, dejó caer el aparato sobre las sábanas desordenadas y se desmayó, cayendo en un sueño pesado y sin sueños, mientras la luz de la luna limeña se filtraba por la ventana sucia. El sol de la mañana siguiente fue una agresión directa, un intruso cruel que apuñalaba sus ojos a través de las cortinas mal cerradas. La resaca era un martillo neumático golpeando rítmicamente dentro de su cráneo, y cada vibración de su celular sobre la mesa de 1900 noche era una torta de agonía. El zumbido era insistente, incesante. No podía ser Diego, él la tenía bloqueada. Era algo peor. Con la boca seca y un sabor a ceniza, alcanzó el teléfono, la luz de la pantalla quemando su retina. No era WhatsApp, no era Instagram. Era una notificación de Microsoft Teams, el icono morado brillando con una urgencia corporativa que su cuerpo no podía procesar. El remitente hizo que su estómago se contrajera, el hielo de la sobriedad instantánea reemplazando el calor febril de la resaca. Santiago Vargas, mi oficina 9A, urgente. El corazón le dio un vuelco tan violento que temió que se le saliera del pecho. Santiago Vargas, el director de estrategia, el CEO de la división, el hombre conocido en los pasillos como el robot de San Isidro, un enigma de trajes caros, silencio calculado y una mirada que parecía medir los márgenes de beneficio en el alma de las personas. El pánico se apoderó de ella. Abrió el chat de Teams con los dedos temblando tanto que casi deja caer el teléfono. Y allí estaba, debajo del mensaje corto y autoritario de Vargas, un mensaje de ella enviado anoche a las 3:17 am. Era su video. El video patético, lloroso y borracho. Y junto a él, las 2 palabras que sellaron su destino, más definitivas que un veredicto judicial: visto. El pánico que la atenazaba no era simplemente la humillación profesional.
aunque eso era suficiente para hacerla querer disolverse en el suelo de baldosas de su cocina. Era un miedo mucho más visceral, un terror frío que se asentaba en la boca del estómago. Mientras el agua helada de la ducha la golpeaba, intentando lavar la vergüenza de la noche anterior, la imagen que realmente la atormentaba era el sobre blanco de la clínica. Su madre, que había sufrido un grave accidente automovilístico hacía 6 meses, dependía de una fisioterapia intensiva y costosa en una clínica privada de primer nivel, un lujo que el seguro básico apenas cubría y que el sueldo de analista junior de Camila pagaba a duras penas. Perder este trabajo no significaba simplemente tener que volver a buscar empleo en el competitivo mercado limeño. Significaba la interrupción del tratamiento de su madre. Significaba fracasar no solo como profesional, sino como hija. Su crachá de acceso, colgado en un clavo junto a la puerta, no era solo un símbolo de su pertenencia al brillante mundo corporativo de San Isidro. Era la única garantía de que su madre podría volver a caminar sin dolor. El video no solo había puesto en jaque su dignidad, había puesto en peligro la salud de su familia. Al llegar a la oficina en el corazón del distrito financiero de San Isidro, el contraste entre el caos bohemio y desordenado de su apartamento en Barranco y la esterilidad pulcra del edificio corporativo era casi violento. El mármol brillaba, el aire acondicionado era silencioso y eficiente, y todo el mundo parecía moverse con un propósito medido y caro. Camila intentó escabullirse hacia su cubículo, manteniendo la cabeza gacha, sintiendo que la palabra desesperada estaba tatuada en su frente. Pero no tuvo tanta suerte. Beatriz Bea Gamarra, la gerente senior y su supervisora directa, la interceptó cerca de la zona de cubículos con la precisión de un halcón que ha localizado a un ratón herido. Bea era todo lo que Camila no era: pulcra, rubia, un rubio caro de salón, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos y un poder institucional que disfrutaba ejerciendo. «Camila, querida, qué bueno que llegaste», dijo Bea, su voz melosa pero con un filo cortante. «Ese reporte de métricas de ayer, un poco creativo, ¿no crees? Tuviste suerte de que lo intercepté yo antes de que subiera a dirección. No queremos que Santiago piense que contratamos por caridad, ¿verdad?» Varios analistas cercanos fingieron no escuchar, pero sus teclados se detuvieron. La humillación fue pública, rápida y eficaz. «Lo siento, Bea. Lo revisaré de inmediato», murmuró Camila, sus mejillas ardiendo. Bea le dio una palmadita en el hombro. «No te preocupes, corazón. Para eso estamos las supervisoras, para evitar que las juniors hagan el ridículo». El narrador omnisciente podría haber señalado que Beatriz no estaba preocupada por la calidad del trabajo, sino por la oportunidad de reafirmar su dominio. Veía la evidente vulnerabilidad de Camila y, como un depredador, estaba probando los límites de su presa. El viaje en ascensor hasta el piso 15, el piso ejecutivo, fue la caminata más larga de su vida. El aire parecía enrarecerse a medida que subía. Cada número iluminado en el panel, un golpe más en el tambor de su ejecución. Repasó mentalmente una docena de excusas, cada una más patética que la anterior. «Hackearon mi teléfono. Era para un proyecto de teatro. Tengo una gemela malvada». Todas eran inútiles. La recepcionista del piso 15, una mujer con un traje impecable y la calidez de un iceberg, la anunció sin levantar la mirada. «Señorita Quispe, el señor Vargas la espera». La oficina de Mindovecin. Santiago Vargas era exactamente como él, impresionante, fría y diseñada para intimidar. Era un acuario de cristal que ofrecía una vista panorámica de la élite de Lima, el verde de El Olivar y el océano gris a lo lejos. Era una sala que declaraba poder. Camila entró.
con el corazón golpeando sus costillas tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Sintió que el crachá en su cadera pesaba como plomo, un recordatorio de lo fácil que sería quitárselo. Santiago Vargas estaba de espaldas a la puerta, observando la ciudad de abajo como un general estudiando un mapa de batalla. Era alto, su traje de un gris perfecto, hecho a medida, se ceñía a sus hombros y emanaba una quietud que era más intimidante que cualquier grito. No se volvió cuando ella entró. «Señorita Quispe, cierre la puerta», dijo, su voz tranquila, pero resonando con una autoridad innegable. La formalidad era aterradora. El clic de la puerta cerrándose sonó como el de una celda. Camila se quedó de pie en medio de la alfombra cara, esperando que la tierra se la tragara. El silencio se extendió, pesado y tenso. Él seguía sin mirarla. Estaba segura de que estaba calculando cuánto costaría su despido. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, él se giró. Sus ojos, oscuros y profundos, la analizaron, y ella tuvo la sensación de que él no solo la veía a ella, sino a través de ella, notando el rímel mal limpiado, la noche sin dormir y el miedo puro. «Revisé sus análisis del último trimestre», dijo él, rompiendo el silencio. «Los que Beatriz Gamarra presentó como suyos». Camila parpadeó, la confusión desplazando momentáneamente al terror. «¿No iba a hablar del video, señor?» «Eran superficiales», continuó él, ignorando su confusión. Su voz era un murmullo bajo. «Predecibles, excepto por una nota al pie. Una observación sobre el potencial de engagement en los mercados de provincias, usando una estrategia de microinfluencers locales. Esa fue suya, ¿verdad?» Camila asintió, apenas capaz de respirar. «Yo... sí, señor. Pensé que podríamos explorar». «No me interesan los pensamientos que se quedan en notas al pie, Quispe», la cortó él, aunque sin dureza. Se movió, rodeando su enorme escritorio de caoba oscura, y se detuvo a unos metros de ella. El olor de su colonia era sutil pero caro, madera y algo cítrico. «Me interesa esto», señaló una pila de carpetas en su escritorio, coronada por una con una sola palabra. «Orquídea. El proyecto Orquídea. Es el lanzamiento digital más crucial de esta compañía en 5 años. Es nuestro intento de dominar el mercado regional antes que la competencia. Beatriz lo quiere, lo ha estado pidiendo durante meses». Camila se sentía como un personaje en una obra equivocada. ¿Por qué le estaba contando esto? Beatriz tiene una visión segura, predecible. Hará lo mismo que hizo la competencia el año pasado, pero con un presupuesto mayor. Su nota al pie, eso fue diferente. Arriesgado, pero basado en datos que nadie más se molestó en cruzar. Él la miró fijamente, y fue entonces cuando ella supo que él no había olvidado. «Le seré directo, señorita Quispe. Su comunicación de anoche». La palabra comunicación fue pronunciada con una precisión clínica que la hizo sentir aún más desnuda. Fue una falta de juicio catastrófica, inexcusable, una violación de toda política de conducta profesional. Ahí estaba, el martillo. Camila cerró los ojos, esperando el golpe final. «Podría despedirla ahora mismo, y lo haría», dijo él, su voz bajando un tono. «Recursos humanos estaría de mi lado sin hacer una sola pregunta. Sería un caso claro de conducta inapropiada que raya en el acoso. Su carrera en este sector estaría acabada». Camila abrió la boca para disculparse, para rogar, pero no salió ningún sonido. El oxígeno había abandonado la habitación. Santiago la observó luchar por un segundo. Su rostro una máscara de neutralidad. «Oh», continuó, y esa simple palabra colgó en el aire, cargada de un peso imposible. «Puede tomar usted el proyecto Orquídea». Los oídos de Camila zumbaban. Debía haberlo oído mal. «No bajo la supervisión de Beatriz, conmigo, reportando directamente a mí, y tiene que brillar, tiene que tomar esa
pasión. Y la forma en que dijo pasión hizo que la piel de Camila se erizara, reconociendo la palabra de su propio video borracho. Y tiene que demostrar que puede ser canalizada en algo productivo. Si lo logra, si este proyecto no solo funciona, sino que redefine nuestras métricas, entonces olvidaré el video. Su indiscreción se borrará de todos los registros, principalmente del mío. Pero si falla o si muestra un ápice más de ese desequilibrio, la amenaza quedó implícita, más poderosa que si la hubiera gritado. ¿Y si no lo logro?», susurró Camila, la voz temblando. Santiago Vargas se acercó un paso más. «Entonces la conversación con recursos humanos que estamos evitando hoy la tendremos mañana, y su patético video será el anexo A en su expediente de despido». Era un chantaje, pero también era una soga de salvamento, una deuda de silencio. «Hay condiciones», añadió él, volviendo a su escritorio y dándole la espalda, como si la negociación hubiera terminado y él ya estuviera pensando en su próxima reunión. «Profesionalismo absoluto, cero margen de error, cero excusas. Usted y yo no somos amigos, apenas somos colegas. Beatriz estará observándola como un águila, esperando que caiga. Todo el mundo lo estará. Cualquier interacción fuera de esta oficina que no sea estrictamente laboral está prohibida. En las reuniones frente al equipo mantenemos la distancia jerárquica. ¿Está absolutamente entendido?». Era una orden, no una pregunta. Camila sintió un extraño brote de adrenalina, una mezcla de terror puro y una chispa de algo que no había sentido en meses. Desafío. Había visto su peor versión, su momento más bajo, y en lugar de despedirla, le estaba dando la oportunidad de su vida, aunque fuera por las razones más retorcidas. Enderezó la espalda. «Entendido, señor Vargas». Su voz seguía siendo temblorosa, pero había acero en ella. «Acepto el proyecto. No se arrepentirá». Él la miró por encima del hombro. «Oh, creo que ambos podríamos arrepentirnos de esto, Quispe. Pero la alternativa era aburrida. Ahora váyase. Tiene un proyecto que liderar». Camila salió de la oficina de cristal, sintiendo que sus piernas eran de gelatina, pero también sintiendo que acababa de saltar de un avión sin paracaídas y de alguna manera había aterrizado de pie. Mientras el ascensor descendía, se apoyó contra la pared metálica, respirando profundamente por primera vez esa mañana. No estaba despedida, estaba aterrorizada, humillada, pero no despedida. El alivio era tan abrumador que casi la hizo llorar de nuevo, pero esta vez de gratitud. Miró su reflejo distorsionado en el metal. La mujer que le devolvía la mirada seguía siendo un desastre, pero ahora era un desastre con un proyecto de alto riesgo y un jefe que conocía su secreto más patético. Era, extrañamente, un comienzo. En el piso 15, Santiago Vargas permaneció inmóvil, observando cómo el ascensor se llevaba a su nueva y problemática líder de proyecto. La fachada del robot era perfecta, impasible. Su asistente le avisó por el intercomunicador que su próxima reunión estaba lista. «Un momento», respondió. Se sentó ante su computadora, el chat de Teams con Camila Quispe todavía abierto. El icono del video estaba allí, una pequeña bomba de tiempo. Lo miró fijamente. Podía borrarlo. Debía borrarlo. Era un riesgo de compliance. Pasó el cursor sobre el icono de la papelera. «Solo quería que vieras lo que perdiste», resonó la voz borracha de ella en su memoria. Una casi imperceptible sonrisa, tan leve que era más una contracción muscular que una expresión, cruzó su rostro. Vio pasión, sí, un desorden caótico de emoción cruda que era un anatema en su mundo corporativo ordenado. Y por alguna razón le pareció refrescante. Hizo clic, no en borrar, sino en minimizar la ventana. «Veamos qué es exactamente lo que gané», murmuró para sí mismo, antes de recomponer su máscara de director de estrategia y levantarse para su próxima reunión. Camila
Aún vibrando por la adrenalina y la falta de sueño, se dirigió directamente a la copa, la sala de café, necesitada de la peor cafeína que la empresa ofrecía. El café de la máquina era legendario por su sabor a tierra quemada, pero en ese momento necesitaba el golpe químico. Por supuesto, su suerte no podía ser tan buena. Beatriz Gamarra estaba allí, rellenando su taza de cerámica personal, acompañada por otros 2 miembros de su equipo, quienes reían obsequiosamente de algo que ella decía. «Camila, sigues aquí», dijo Bea, su sorpresa apenas velada. «Sobreviviste a la reunión con el jefe final. Parecías un fantasma cuando te llamaron. Te dio el sermón de tu vida». Antes de que Camila pudiera formular una respuesta que no la metiera en más problemas, la puerta de la copa se abrió de nuevo y el propio Santiago Vargas entró. La pequeña habitación se quedó en silencio instantáneamente. Las risas murieron. Bea se enderezó, su sonrisa profesional volviendo a su lugar. Santiago ignoró a todos, dirigiéndose directamente a la máquina de café como si estuviera solo. Camila, recordando las reglas, se encogió tratando de volverse invisible contra el dispensador de agua. Mantenemos la distancia, profesionalismo absoluto, pero la tensión era tan densa que se podía cortar. Santiago sirvió el líquido oscuro en un vaso de papel. Lo probó e hizo una mueca casi imperceptible de disgusto. Bea, siempre la política, intervino. «Santiago, qué sorpresa verte por aquí. El café del piso 15 no es lo suficientemente bueno». Santiago la miró, sus ojos fríos. Estaba de paso. Entonces, su mirada se posó brevemente en Camila, que estaba congelada en su lugar antes de volver a Bea. «Beatriz, la señorita Quispe trabajará directamente conmigo en el proyecto Orquídea. Asegúrate de que tenga todos los accesos que necesite antes del mediodía. Su trabajo en ese proyecto tiene prioridad sobre todo lo demás». Se volvió para irse, pero se detuvo en la puerta. «Ah, y Beatriz, compra una cafetera decente para este piso. Esto es imbebible». Y con eso se fue. Camila se quedó paralizada con el café a medio servir en su mano. Las miradas de los otros analistas se movieron de ella a Bea. Beatriz Gamarra la observaba. Su sonrisa profesional había desaparecido por completo, reemplazada por una mirada estrecha, calculadora y llena de una nueva y peligrosa comprensión. La semilla del favoritismo acababa de ser plantada en el suelo más fértil posible. La calma superficial de la copa se hizo añicos en el momento en que Santiago Vargas se fue. Beatriz Gamarra se volvió hacia Camila y la sonrisa de plástico que había mantenido para el director se había evaporado, dejando tras de sí una máscara de furia fría y calculadora. Los otros analistas se escabulleron rápidamente, murmurando excusas sobre plazos urgentes, dejando a Camila sola con la gerente. Así que, prioridad sobre todo lo demás, siseó Bea, imitando la voz de Santiago. «¿Qué demonios hiciste, Quispe? ¿Qué le dijiste?» Camila retrocedió, su taza de café olvidada en la mano. «No sé de qué hablas, Bea. El señor Vargas, él solo me asignó el proyecto». Bea soltó una risa corta y despectiva, un sonido agudo y desagradable. «Por favor, a mí me ha costado 3 años conseguir una reunión de 1 hora con él. ¿Y tú? Una junior que apenas sabe formatear un Excel, de repente te conviertes en la líder de Orquídea. No me tomes por estúpida. Hizo falta algo más que una nota al pie para conseguir ese tipo de atención. Tienes cuidado, Camila. Este piso es un campo de minas y acabas de pisar una muy grande. Y cuando explote, estaré feliz de ver cómo recoges los pedazos». No esperó respuesta. Salió de la sala con un golpe de tacones afilados sobre el linóleo, dejando a Camila temblando, la amenaza resonando en el aire viciado por el olor a café quemado. La síndrome del impostor que siempre acechaba bajo la superficie la golpeó con la fuerza de un tren.
¿Cómo podía liderar el proyecto más importante de la firma cuando ni siquiera podía defenderse de su gerente? El miedo y la duda eran paralizantes. Los siguientes días fueron un infierno corporativo meticulosamente diseñado. Santiago la instaló en una de las salas de reuniones Acuario, una pecera de cristal en medio del piso 15, visible para todos, un símbolo de su nueva y precaria posición. El proyecto Orquídea era un monstruo, montañas de datos de mercado, proyecciones financieras complejas, análisis de la competencia y una estrategia de lanzamiento que aún estaba en pañales. Camila se ahogaba en hojas de cálculo y presentaciones de PowerPoint, sintiendo el peso de cada mirada que pasaba por el cristal. Las reglas de Santiago eran claras. Trabajarían allí, a la vista, para mantener la apariencia de profesionalismo, pero la tensión era insoportable. Bea, por supuesto, no facilitó las cosas. Aunque ostensiblemente había sido apartada del proyecto, seguía siendo la supervisora de Camila en otras tareas y usaba ese poder para aplicar una tortura de 1000 cortes pequeños. Olvidó enviar los archivos de segmentación de clientes cruciales. Las contraseñas de las bases de datos que Camila necesitaba caducaron misteriosamente. Programó reuniones de actualización de estado sin sentido para las tareas menores de Camila, obligándola a salir de la sala Acuario justo cuando Santiago estaba disponible, interrumpiendo su flujo de trabajo y haciéndola parecer desorganizada. Cada interacción era una dosis de veneno. «Qué raro, Camila», decía Bea en las reuniones de equipo, con falsa preocupación. «Pensé que con tu nueva responsabilidad estarías más al tanto de estos detalles menores. Supongo que es difícil hacer malabares. Quizás estás abrumada». Y Camila, atrapada entre la humillación del video que Santiago conocía y la hostilidad abierta de Bea, solo podía apretar los dientes y trabajar más duro. El crachá en su cadera se sentía menos como una llave y más como una correa. La primera noche larga llegó inevitablemente. Eran las 10 de la noche de un jueves. El piso 15 estaba casi desierto, la oficina sumida en el silencio artificial de las luces de emergencia y el zumbido de los servidores. Camila estaba sola en el Acuario, rodeada de gráficos impresos y tazas de café vacías, mirando fijamente una proyección de churn, rate, tasa de cancelación, que no tenía ningún sentido. Los números bailaban ante sus ojos cansados. Había chocado contra un muro analítico. Frustrada, dejó caer la cabeza sobre el escritorio, el cristal frío contra su frente febril. Estaba fallando. Santiago la despediría, su madre perdería su fisioterapia y Bea ganaría. La puerta de la sala se deslizó suavemente, haciéndola sobresaltar. Santiago Vargas entró, sin su saco, con las mangas de su camisa blanca perfectamente arremangadas, revelando un reloj caro y unos antebrazos sorprendentemente fuertes. Él también había estado trabajando hasta tarde en su propia oficina de cristal, observándola luchar. «Esa métrica está mal calculada, señorita Quispe», dijo él, su voz tranquila llenando la sala silenciosa. No era una pregunta. «Está ignorando la varianza regional de adopción tecnológica». Camila se enderezó, sintiéndose expuesta e infantil. «Señor, he aplicado el modelo estándar que... El modelo estándar es para mercados homogéneos. Estamos en Perú. ¿Por qué asumió usted que el comportamiento del consumidor en Arequipa, una ciudad comercial y conservadora, sería idéntico al de Iquitos, que tiene una logística de importación completamente diferente? Es un error de principiante, Camila». El uso de su primer nombre, aunque fuera en un reproche, la golpeó. «No es un error, señor», respondió ella, su voz temblando de agotamiento y un desafío repentino. «Es una proyección basada en los datos históricos de la última campaña de... Es una suposición perezosa», la cortó él, su mirada intensa. «Está promediando todo el país y obteniendo un resultado inútil.
¿Qué le dicen los datos reales? La crítica, aunque dura, encendió algo en ella. No era el sarcasmo socarrón de Bea, era la precisión quirúrgica de un intelecto superior que exigía lo mismo de ella. Se sintió menos como una empleada siendo regañada y más como una estudiante siendo desafiada por un profesor implacable. Pasaron a la enorme pizarra blanca. «Muéstreme su lógica», ordenó él. Empezaron a debatir. Él atacaba cada una de sus suposiciones y ella, alimentada por la adrenalina y un deseo desesperado de demostrar que era más que su video borracho, se defendía con datos, con observaciones, con esa visión analítica creativa que él había vislumbrado. En un momento dado, mientras él dibujaba un modelo de flujo de datos, ella vio un fallo en su lógica. «Con el debido respeto, señor Vargas», intervino. Su propio modelo asume que todos los informes de ventas de provincias llegan por el canal digital, pero ignora la red de distribuidores informales que aún domina el 70% del mercado en el Oriente. Mire aquí, señaló su propia hoja de cálculo, una que había cruzado con datos del INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, que nadie más había pensado en usar. El desfase de datos es de 3 semanas, no de 24 horas. Su proyección de inventario es optimista. Colapsaría en la segunda semana. Santiago se quedó quieto, mirando la pantalla. El silencio se extendió. Él no dijo buen trabajo o gracias. Simplemente la miró. Un nuevo tipo de evaluación en sus ojos oscuros, una que ya no tenía nada que ver con la humillación y todo que ver con el respeto profesional. «Continúe», dijo finalmente, «rehaga el modelo de proyección logística, incluya este desfase, quiero verlo en mi escritorio a las 8 de la mañana». Se dio la vuelta y salió de la sala, dejándola sola, pero el aire en la Sun habitación había cambiado. Ya no se sentía como una víctima. Se sentía como una contendiente. Las noches largas se convirtieron en una rutina. Se estableció un ritmo incómodo entre ellos. Dejaron el acuario y trabajaron en la gran mesa de conferencias de él. Los papeles del proyecto Orquídea extendiéndose como un mapa de guerra. La barrera profesional seguía ahí, firme como el cristal que los rodeaba. Pero empezaron a surgir pequeñas grietas. Descubrieron un extraño y compartido sentido del humor seco e irónico, nacido del agotamiento y el desdén mutuo por la absurda jerga corporativa que plagaba la empresa. Una noche, mientras revisaban un borrador de comunicación interna escrito por Bea, Santiago leyó en voz alta con una cara perfectamente seria: «Debemos apalancar nuestras sinergias proactivamente para impactar las verticalidades del negocio». Hubo una pausa. Camila resopló, tratando de contener la risa. Él la miró, levantando una ceja. «No pude evitarlo», dijo ella. «Es que ella también quiere desbloquear el valor latente». Santiago casi sonrió. Era el fantasma de una sonrisa, pero estaba allí. «Dios mío, suena como un mal videojuego». Pidieron chifa, comida china peruana, a la oficina a las 11 de la noche, comiendo directamente de las cajas de cartón sobre los informes financieros. Él se quejó amargamente del café de la oficina. «Es lodo», dijo él, mirando la taza con disgusto. «Juro que Beatriz lo compra a propósito para castigar al personal. En el piso, 14 es peor», replicó Camila. «Sabe a metal y tristeza». «Metal y tristeza», repitió él pensativo. Una descripción precisa. Y en ese momento, él no era Santiago Vargas, el CEO robot de San Isidro, sino solo un hombre cansado que odiaba el mal café. Mientras la relación laboral entre Camila y Santiago se profundizaba en esa burbuja de trabajo nocturno, la hostilidad de Beatriz Gamarra se intensificaba en proporción directa. Bea ya no era sutil. Sus ataques se volvieron más estratégicos. En Mindelmese, una reunión de gerentes, donde Camila fue invitada a presentar sus hallazgos preliminares,
Bea la interrumpió constantemente con preguntas clarificadoras que estaban diseñadas para hacerla tropezar. Disculpa, Camila, pero ¿podrías volver a la diapositiva 4? No estoy segura de que entiendas las implicaciones de compliance de esa estrategia de datos. Es un área muy sensible. Quizás Santiago debería explicarla. Hacía hincapié en la conexión entre ellos, pintando a Camila como una marioneta incompetente y a Santiago como un líder cegado. Peor aún, los rumores que había plantado comenzaron a echar raíces. Camila escuchó a dos secretarias susurrando junto a los ascensores sobre cómo la nueva Junior pasaba noches enteras en la oficina del director. La vieron en la copa y el silencio fue instantáneo. La veían hablando con Santiago en el pasillo, una conversación puramente profesional sobre métricas, y las miradas que recibía estaban cargadas de juicio y envidia. La llamaban la favorita, un apodo que era a la vez un cumplido y una sentencia de muerte social. Camila sentía el peso de la síndrome del impostor con más fuerza que nunca, porque ahora incluso sus victorias legítimas parecían manchadas por la sospecha de que no se las había ganado por su competencia, sino por alguna razón oscura y humillante ligada a ese video que solo Santiago conocía. Llegaron al punto medio del proyecto. Habían sobrevivido a la primera revisión de la junta directiva por los pelos. La presión era astronómica. Eran casi las 11 de la noche de un martes y acababan de terminar una sesión de estrategia brutalmente intensa. Camila sentía que su cerebro era una esponja seca. Estaba agotada física y emocionalmente. La cuenta de la clínica de su madre había llegado esa mañana, más alta de lo esperado, un recordatorio punzante de lo que estaba en juego. El peso del secreto, la hostilidad de Bea, las largas horas y la tensión constante con Santiago la estaban destrozando. Necesitaba aire. Sin decir nada, dejó su laptop sobre la mesa y caminó hacia la salida de emergencia que conducía a la terraza del edificio. Era una noche típica de Lima. El cielo de un gris opaco. La garúa, llovizna, fría cayendo tan finamente que era más humedad que lluvia. Se apoyó en el parapeto, el aire frío y húmedo, un alivio para su piel acalorada. La ciudad se extendía debajo de ella, un mar de luces borrosas. El ruido del tráfico era un rugido sordo y distante. Se sentía completamente sola. Unos minutos después, oyó la puerta metálica abrirse y cerrarse detrás de ella. No necesitaba darse la vuelta. Sintió su presencia. Santiago Vargas se detuvo a unos metros de distancia, mirando también la ciudad. El silencio entre ellos se extendió, cargado no solo de cansancio laboral, sino de todas las cosas no dichas. El video, la humillación, la atracción incipiente, la dinámica de poder imposible. La garúa comenzaba a pegarle el cabello a la frente. Fue ella quien rompió el silencio, su voz apenas un susurro áspero, crudo por el agotamiento y la frustración reprimida. ¿Por qué yo, señor Vargas? Él no se movió, sus manos metidas en los bolsillos de su pantalón de traje. ¿Por qué qué, Quispe? Ella finalmente se giró para mirarlo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué no me despidió esa mañana? Era lo que merecía, era lo más fácil. ¿Por qué ponerme en este proyecto? ¿Por qué defenderme de Bea? ¿Por qué ayudarme con el análisis logístico? ¿Es esto una especie de castigo elaborado? ¿Disfruta viéndome luchar, sabiendo que puede destruirme cuando quiera? Usted vio ese video. Uso esa palabra pasión para burlarse de mí. Usted sabe que soy un desastre patético. La última palabra se rompió en un sollozo ahogado, la vulnerabilidad que había mantenido a raya durante semanas, finalmente desbordándose. Santiago permaneció inmóvil por un largo momento, la llovizna plateando sus hombros. La máscara del robot de
San Isidro era perfecta, impasible, pero sus ojos estaban fijos en ella. Cuando finalmente habló, su voz era baja, despojada de su autoridad habitual. Sí, vi el video, admitió, la confesión desnuda en el aire húmedo. Vi un desastre, señorita Quispe, caótico, imprudente y sí, patético. Camila se encogió, la verdad de sus palabras como un golpe físico. Pero, continuó él, dando un paso tentativo hacia ella, también vi una honestidad cruda, una pasión desordenada que no he visto en este edificio en 10 años. Todos aquí, hizo un gesto hacia la oficina iluminada debajo de ellos, están pulidos, son calculadores, son seguros, son predecibles, son aburridos. La miró fijamente y la máscara de profesionalismo frío finalmente se resquebrajó, revelando algo vulnerable debajo. Usted no es aburrida, Camila. Vi lo que era capaz de hacer por alguien que claramente no la merecía. Tenía curiosidad. Quería ver qué sería capaz de hacer por algo que sí lo merece, como este proyecto. Como usted misma. No era una burla, era admiración, una admiración imprudente quizás. El aire entre ellos cambió instantáneamente. La admisión colgaba en la niebla, cargada de un significado nuevo y peligroso. La jerarquía, el video, el proyecto, la clínica de su madre, todo pareció desvanecerse, dejando solo a 2 personas solas en una azotea en medio de la noche limeña. La línea entre profesionalismo y desastre personal, esa línea que habían caminado con tanto cuidado, se volvió borrosa. Él estaba más cerca de lo que nunca había estado. Podía oler la mezcla de colonia cara y el ozono de la lluvia. «Camila», dijo él, su voz apenas un murmullo, usando su primer nombre no como un reproche, sino como una caricia. Él levantó una mano, lentamente, como si temiera asustarla, y rozó un mechón de cabello húmedo de su mejilla. Sus dedos estaban calientes contra su piel fría. Ella no se apartó. Su respiración se atascó en su garganta. Él se inclinó, sus ojos oscuros fijos en los de ella, luego bajaron a sus labios. Ella levantó la barbilla instintivamente. Estaban a centímetros de distancia. El casi beso suspendido en el aire frío. Un momento de absoluta e imprudente inevitabilidad. El mundo se redujo a ese pequeño espacio entre sus bocas. ¡Ding! El sonido agudo del ascensor llegando al piso de la terraza fue tan violento como una bofetada. Se separaron al instante, como 2 adolescentes culpables. El pánico reemplazando la vulnerabilidad. La puerta del ascensor se abrió y un guardia de seguridad salió, pareciendo sorprendido de encontrarlos allí. «Disculpen, buenas noches, señores», dijo el guardia, visiblemente incómodo. «La terraza cierra a la medianoche. Debo pedirles que bajen». La burbuja se había roto, la realidad corporativa volviendo a toda prisa. «Por supuesto, ya nos íbamos», dijo Santiago, su voz volviendo a ser la del director de estrategia, fría y controlada. Regresaron al ascensor en un silencio cargado, espeso y torpe. Eran de nuevo «Señor Vargas» y «Señorita Quispe», pero todo había cambiado. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo principal, ambos salieron, evitando la mirada del otro. Sin embargo, no estaban solos. Beatriz Gamarra estaba junto al mostrador de seguridad, recogiendo su bolso, fingiendo que acababa de terminar su propia jornada laboral. Los vio salir juntos del ascensor. Eran las 12:15 de la madrugada, sus ropas húmedas por la garúa, sus rostros tensos y enrojecidos por la emoción y el frío. Bea no dijo nada. Simplemente les dedicó una sonrisa lenta y triunfante, una mirada que lo decía todo. No sabía exactamente lo que había sucedido en la terraza, pero había visto suficiente. La proximidad, la hora, la tensión palpable, la humedad. Tenía todo lo que necesitaba. El golpe llegó a la mañana siguiente. El ambiente en el piso era glacial.
Bea era excesivamente dulce con Camila, su voz goteando veneno sacarino. «Camila, querida, qué noche tan larga debiste tener», dijo frente a varios colegas. «Te ves absolutamente agotada. ¿El señor Vargas te hizo trabajar hasta tarde otra vez? Qué dedicado es con su personal subalterno». La insinuación era tan gruesa como el concreto. El rumor, que antes era un susurro sobre favoritismo, ahora se había transformado en una narrativa mucho más sórdida. Camila era la amante junior, la chica que usaba sus encantos para ascender. El proyecto Orquídea ya no era su logro, era una farsa. Camila intentó ignorarlo, concentrándose en la presentación final, pero el veneno estaba funcionando. La gente la evitaba. Sus propios compañeros de equipo le hablaban con una formalidad forzada. Beatriz, sintiendo la sangre en el agua, utilizó su poder institucional. Redactó una queja formal y confidencial a la jefa de recursos humanos, una mujer conocida por su política de tolerancia cero. El correo estaba lleno de lenguaje corporativo cuidadosamente seleccionado. Profunda preocupación por la integridad del ambiente laboral. Apariencia de favoritismo flagrante, reuniones a puerta cerrada y fuera del horario laboral, y preocupaciones por la estabilidad emocional y la conducta inapropiada de la señorita Quispe, mencionando vagamente que había rumores preocupantes sobre un incidente digital que involucraba a Camila. Justo cuando Camila y Santiago estaban en la sala Acuario, finalizando la diapositiva más importante de la presentación, una notificación apareció en la pantalla de la laptop de Santiago. Era un correo electrónico. Remitente: Clara Benavides, directora de RRHH. Asunto: reunión confidencial obligatoria. Queja formal sobre conducta jerárquica. El ataque de Beatriz había sido lanzado. La notificación de recursos humanos brilló en la esquina de la laptop de Santiago Vargas como una luz de alarma silenciosa. Camila, que estaba a mitad de una frase describiendo una proyección de engagement, vio cómo la expresión de Santiago se sellaba, la máscara del robot de San Isidro volviendo a su lugar con una finalidad aterradora. El calor que había empezado a nacer entre ellos, la camaradería forjada en noches de trabajo y café horrible, se evaporó como la garúa bajo el sol del mediodía, un sol que en Lima rara vez aparecía, pero que, cuando lo hacía, quemaba. Él no la miró. Sus ojos estaban fijos en el asunto del correo. Reunión confidencial obligatoria, queja formal sobre conducta jerárquica. El nombre de Clara Benavides, la directora de RRHH, era un sinónimo de ejecuciones corporativas. Santiago cerró la laptop con un movimiento suave pero definitivo, el clic resonando en la sala Acuario como el cerrojo de una prisión. «Señorita Quispe». Su voz era formal, desprovista de toda la calidez de la noche anterior en la terraza. Era el director de estrategia hablando con la analista junior. «Nuestra sesión de trabajo ha terminado. Necesito que recoja sus materiales y vuelva a su cubículo en el piso 14, inmediatamente». El pánico, frío y familiar, se apoderó del estómago de Camila. «¿Señor Vargas? Santiago, ¿qué pasa? ¿Hice algo mal en la proyección?» Él se levantó, su alta figura proyectando una sombra sobre ella. «Haga lo que le pedí, Quispe. Le enviaré los próximos pasos por correo electrónico». Fue un despido, una ejecución tan fría como el mármol del vestíbulo. Sin entender, humillada y con el corazón latiendo con fuerza, Camila recogió sus cosas, sintiendo las miradas de todos los ejecutivos del piso 15 mientras hacía la caminata de la vergüenza de vuelta al ascensor. La caída fue rápida y brutal. La investigación de recursos humanos comenzó esa misma tarde. Clara Benavides era una mujer que creía que la reputación lo era todo y que el compliance era una Biblia. La queja de Beatriz, anónima pero claramente identificable, fue el catalizador. Santiago fue interrogado primero.
Le recordaron las estrictas políticas antifraternización jerárquica, la cláusula de conducta que afecta la reputación de la empresa. Le aconsejaron fuertemente para protegerse a sí mismo y a la firma de un posible litigio, que cesara todo contacto directo con la señorita Quispe. Cuando Santiago intentó defender la competencia de Camila, Clara Benavides levantó una ceja. Tu interés en la competencia de esta junior, Santiago, es precisamente lo que estamos investigando. Beatriz Gamarra ha presentado un informe muy detallado sobre el favoritismo, el trabajo después de horas y el comportamiento errático de la empleada, que parece haberla hecho susceptible a influencias indebidas. La insinuación era clara. Santiago estaba atrapado. Cualquier defensa apasionada de Camila solo confirmaría las sospechas. Así que hizo lo único que podía hacer para jugar el juego a largo plazo. Se enfrió. Se convirtió en el robot que todos creían que era. Aceptó las condiciones. Distancia absoluta. Toda comunicación por escrito con copia a RRHH. Y la peor parte, para asegurar la integridad y neutralidad del proyecto Orquídea, la supervisión diaria sería reasignada temporalmente a la gerente senior denunciante, Beatriz Gamarra. Para Camila fue una sentencia de muerte. El correo oficial llegó a su bandeja de entrada copiado a media docena de personas. Beatriz Gamarra como nueva supervisora. Su acceso al piso 15 fue revocado. Su crachá ya no abría la puerta de la sala Acuario. Volvió a su cubículo en el piso 14, un espacio ruidoso y abierto donde podía sentir el peso de los susurros. El rumor se había convertido en un hecho aceptado en la cultura de la oficina. La junior ambiciosa había volado demasiado cerca del sol. Había intentado seducir al jefe y ahora la habían puesto en su lugar. Lo peor fue cuando, al final de la tarde, desde su escritorio cerca de los ascensores, vio a Santiago y a Beatriz salir juntos de la oficina principal de RRHH. Beatriz Gamarra no solo parecía satisfecha, estaba sonriendo. Una sonrisa triunfante, depredadora. Vio cómo Beatriz le decía algo a Santiago y él, sin mirarla, simplemente asintió. Esa imagen fue el golpe final. Él la había abandonado, la había usado, había tomado sus ideas, se había divertido con su vulnerabilidad en la terraza y en el momento en que su propia reputación estuvo en juego, la había arrojado a los lobos para salvarse a sí mismo. La traición era un sabor a bilis en su garganta, peor que el pisco barato. Se sintió sucia, ingenua y profundamente estúpida. Esa noche, en su apartamento de Barranco, miró el último correo electrónico de la clínica de fisioterapia. Pago, vencido. La desesperación era un pozo oscuro. Los días siguientes fueron un purgatorio. Beatriz, ahora en control total de Orquídea, convocó una reunión de revisión de estrategia en la sala Acuario, donde Camila solía trabajar. Beatriz, en un despliegue de poder, hizo que Camila se sentara en la silla de invitada, mientras ella se paraba frente a la pizarra. El equipo directivo sintió que la estrategia original de Camila era admirablemente entusiasta, pero carecía de realismo de mercado, dijo Bea al equipo, su voz goteando falsa compasión mientras borraba el complejo modelo de desfase logístico de Camila. Vamos a volver a un modelo de proyección más seguro y probado. Nuestros clientes de provincias no son tan complicados como ella cree. Usaremos la estrategia estándar de Lima y simplemente la replicaremos con un descuento. Camila, obligada a asistir por RRHH para asegurar una transición suave, tuvo que sentarse y ver cómo Beatriz desmantelaba sistemáticamente su trabajo, cómo deshacía las semanas de análisis nocturno, cómo simplificaba su brillante y matizada estrategia hasta convertirla en un plan predecible y mediocre que estaba destinado a fallar, pero que era corporativamente seguro. Cada borrado en la pizarra era un insulto personal.
Gracias por tus aportes iniciales, Camila, dijo Beatriz al final, dándole una palmadita condescendiente en el hombro frente a todos. Aprendiste mucho, estoy segura. Camila salió de esa reunión sintiendo un tipo diferente de ira. Ya no era solo miedo o humillación, era la furia fría de una artista viendo su obra maestra ser pintada de gris. Esa noche, en su apartamento, el pánico y la furia lucharon por la supremacía. Estaba acabada. Sería despedida por la cláusula de moralidad, su reputación destrozada y la última factura de la clínica de su madre quedaría sin pagar. Miró su laptop, donde aún estaba guardada la versión original de la presentación del proyecto Orquídea, la versión que Santiago había admirado, la que habían construido juntos en esas largas noches. Vio el correo de Beatriz anunciando la presentación final de estrategia, vía segura, a la junta directiva en 2 días. Iba a dejar que Bea ganara. Iba a dejar que la despidieran por un crimen que no cometió, después de que le robaran su único logro real. «Usted no es aburrida, Camila», resonó la voz de Santiago en su memoria, ahora un eco burlón. Quería ver qué sería capaz de hacer por usted misma. La ironía la golpeó. CCI estaba rindiendo. La Camila del video borracho era patética, sí, pero al menos estaba luchando por algo, aunque fuera por un imbécil. Y ahora se miró en el reflejo oscuro de la pantalla. Entonces tomó la decisión arriesgada. Si iba a caer con sus propias palabras, no con las de Beatriz. Abrió su correo. No tenía la autoridad para convocar una reunión. No tenía la aprobación de Beatriz. Ciertamente no tenía la de Santiago, pero tenía la lista de correo del comité ejecutivo y la junta directiva. Eran las 2 de la mañana. Sus dedos volaron sobre el teclado. Asunto: corrección urgente. Presentación final de datos. Proyecto Orquídea. El modelo de ahorro del 40%. Y en el cuerpo del correo: miembros de la Junta. Una omisión crítica en el análisis de riesgo ha sido identificada. Es imperativo que vean el modelo de datos original antes de la aprobación final. He reservado la sala de juntas principal mañana a las 9 a.m. Su presencia es crucial para evitar un error estratégico costoso. No era una invitación, era una citación. Apretó enviar antes de que el miedo pudiera detenerla. Por segunda vez en su vida, un mensaje enviado en la madrugada iba a definir su futuro. La mañana siguiente, la sala de juntas principal, la más grande del edificio, estaba llena de un silencio glacial. Los ejecutivos, sacados de sus agendas por una analista junior, estaban visiblemente molestos. Clara Benavides, de RRHH, estaba en un rincón, con el rostro como una tormenta, tomando notas furiosamente. Beatriz Gamarra estaba lívida, sentada junto al CEO, susurrando veneno en su oído. Completamente fuera de control, insubordinación, la investigación de RRHH. Camila estaba de pie junto al podio, sus rodillas temblando tanto que temía caerse. Se sentía como un fraude, su crachá de acceso una broma. Y entonces, la puerta se abrió 1 minuto antes de las 9 y Santiago Vargas entró. No la miró. Su rostro era una máscara de granito. Se sentó en el extremo opuesto de la mesa, tan lejos de ella como era posible, observando. El CEO lo miró. «Santiago, ¿qué demonios es esto? Pensé que Beatriz estaba a cargo. ¿Esta reunión no autorizada es idea tuya?» Santiago permaneció en silencio por un momento, su mirada fija en Camila, que parecía a punto de desmayarse. «Dejemos que la señorita Quispe hable», dijo, su voz neutral. Camila respiró hondo, pero antes de que pudiera decir una palabra, Beatriz se levantó. «Como gerente principal de en proyecto», comenzó, su voz goteando autoridad, «debo protestar.
Esta es una táctica de interrupción por parte de una empleada descontenta que actualmente está bajo investigación de RRHH por problemas de juicio. Hizo una pausa, dejando que la insinuación colgara. Me temo que la autoría de esta estrategia siempre ha estado en duda, y su apego emocional al proyecto ha nublado su profesionalismo. Es probable que gran parte de este brillante trabajo ni siquiera sea suyo, sino un intento de impresionar a sus superiores. La acusación era clara. Era una amante, no una autora intelectual. Camila se quedó sin aliento. La humillación era total, pública y final. Fue entonces cuando Santiago Vargas se movió. El gesto público. Se levantó lentamente, no con ira, sino con una calma calculadora que silenció la habitación. Beatriz plantea una pregunta muy importante, dijo, su voz resonando con la autoridad del director de estrategia. La autoría, la integridad, el compliance. Caminó hacia el proyector, donde Camila tenía su presentación lista. Con una calma deliberada, desconectó el cable HDMI de la laptop de ella y lo conectó a la suya. Todos contuvieron la respiración. Como saben, esta firma se toma muy en serio las acusaciones de conducta inapropiada, continuó, mientras su pantalla se proyectaba para que todos la vieran. No era una presentación de PowerPoint, era el registro de metadatos del servidor interno. Pero también nos tomamos muy en serio el sabotaje, un corporativo y el robo de propiedad intelectual. Sus dedos se movieron sobre el touchpad. Beatriz sugiere que la estrategia de la señorita Quispe no es suya. Sugiere que fue un producto de influencia indebida de mi parte para favorecerla. Miró directamente a Clara Benavides. Aquí está el registro del servidor. Archivo, Orquídea, Draft B1 Logistics Model. Autor, Quispe, Camila. Creado, 18 de octubre, 2:47 AM. Hizo clic en otro archivo. Aquí está el primer correo electrónico que recibí de la señorita Quispe, detallando el modelo de desfase logístico enviado antes de que ella fuera asignada oficialmente al proyecto, cuando aún estaba en el piso 14. Hizo una pausa, dejando que los datos hablaran. Y aquí, dijo abriendo una última ventana, está el registro de VPN. La estrategia que Beatriz presentó ayer como segura y probada es, de hecho, una copia exacta de la estrategia fallida de nuestro competidor del año pasado. Archivos descargados por Beatriz Gamarra del sitio SitosT, servidor de inteligencia competitiva ayer a las 4 p.m. El silencio en la sala era absoluto, ensordecedor. Beatriz Gamarra estaba pálida como el papel. Santiago continuó, su voz bajando a un tono gélido. La investigación de RRHH, iniciada por Beatriz, era una cortina de humo para desacreditar a una analista brillante cuyo trabajo estaba a punto de eclipsar el suyo. La única conducta inapropiada aquí fue el intento de una gerente de robar la estrategia de una subalterna y luego usar el sistema de compliance como un arma para silenciarla cuando fue descubierta. Desconectó su laptop, se volvió hacia la junta. La estrategia de la señorita Quispe es arriesgada, sí, también es brillante, y es 100% suya. Luego, por primera vez, miró a Camila, no como un jefe ni como un extraño, sino como un aliado. Señorita Quispe, el escenario es suyo. Camila lo miró y toda la traición, el miedo y la duda se disolvieron, reemplazados por una oleada de claridad y adrenalina. Él no la había abandonado. Él había estado reuniendo las pruebas, le había devuelto la plataforma. Se irguió, se acercó al podio y mientras Beatriz era escoltada silenciosamente fuera de la sala por Clara Benavides, Camila Quispe respiró hondo y comenzó la presentación de su vida. Habló con pasión, no la pasión desesperada de un video borracho, sino la pasión controlada y poderosa de una experta que conocía cada dato, cada cliente y cada riesgo. Ganó la sala. La resolución fue inmediata.
La Junta aprobó por unanimidad el proyecto Orquídea con Camila como líder indiscutible del proyecto, reportando directamente al CEO. Los ejecutivos que la habían despreciado ahora la felicitaban, estrechando su mano con un nuevo respeto. Ella salió de la sala de juntas, sintiéndose mareada, exhausta pero triunfante. Su crachá de acceso ahora se sentía como una medalla. Mientras recogía sus cosas, el último en salir fue Santiago. Él no dijo nada. Simplemente la esperó junto a los ascensores como había prometido la premisa. El silencio entre ellos ya no era tenso ni cargado de jerarquía o secretos. Era cómodo. Era el silencio de dos personas que habían pasado por una batalla y habían ganado. Las puertas del ascensor se abrieron. Él le hizo un gesto para que entrara primero. Santiago, comenzó ella sin saber qué decir. Hizo una presentación excelente, Camila, dijo él, y el uso de su primer nombre sin la presión de una investigación lo era todo. Gracias por los metadatos, dijo ella. Él asintió. El talento debe ser protegido. Las puertas se cerraron, dejándolos solos en el pequeño espacio, descendiendo hacia su nuevo futuro. 6 meses después, el proyecto Orquídea fue el mayor éxito de lanzamiento en la historia de la firma. La estrategia de microinfluencers y el modelo de desfase logístico de Camila se convirtieron en un caso de estudio. Camila Quispe fue ascendida a gerente de estrategia digital. Estaba en su nuevo apartamento, uno mucho más bonito en Barranco, con una vista clara del Océano Pacífico, no del callejón. El zumbido de la nevera ya no era lastimero. Era el zumbido de una máquina nueva y cara. Acababa de terminar de desempacar la última caja cuando sonó el intercomunicador. Era Santiago. Ya no era su jefe directo. Ella ahora era su colega, en un nivel similar. Subió y no estaba en un traje caro, sino en una camisa de lino y jeans. En su mano traía una botella de vino. No era un pisco barato de supermercado. Era un Intipalca de alta gama. Pensé que deberíamos brindar por el éxito de la fase 2, dijo él. Su sonrisa ya no era un fantasma, sino una expresión cálida y genuina. Y por el nuevo apartamento. Ella sonrió, tomándola. Me parece perfecto, pero esta vez, por favor, prométeme que no grabarás ningún video. Él se rió, un sonido real y relajado. Solo si tú prometes que me los enviarás directamente a mí. Se pararon en el balcón, el aire salado del mar subiendo. Hablando en serio, dijo él mirando las olas. Nunca borré ese video. Camila casi se atraganta. ¿Qué? ¡Santiago! Eso es un riesgo de compliance. Él la miró, sus ojos oscuros brillando con una picardía que nunca había visto. Lo sé, pero de vez en cuando me gusta recordar qué es lo que sucede cuando apuestas por la pasión en lugar de por lo seguro. Ella levantó su copa, por la pasión desordenada. Él chocó su copa con la de ella, por la pasión desordenada. Y bebieron. El sabor del vino no era metálico, sino el sabor de algo ganado, algo real.